Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Ya son las 17:05. Si les parece, vamos arrancando, si hacemos honor al tiempo que nos hemos prometido encontrarnos hoy en esta tarde y aprovechamos el tiempo porque tenemos un montón de cuestiones para conversar. Así que si les parece, vamos arrancando. Mile. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Este webinario lo impulsamos desde el grupo de enfermería de Redas, pero la idea es que sea transversal, así nos encontramos de forma interdisciplinaria. Le paso la palabra a Sonia, quien va a moderar este encuentro para que nos cuente de la modalidad de Ateneo y nos presente a los panelistas que tenemos el gustazo de que estén hoy acá. Sonia es abogada, investigadora del CEDES, coordinadora de proyectos de CLACAI, también integrante de REDAS y del grupo de enfermería y de otros grupos de trabajo de REDAS. Y su investigación se centra en el acceso y ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva en el marco de los derechos humanos. Así que Sonia, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Mile y compañeras, compañeros, compañeras por haberse sumado hoy a este encuentro. Nuestra idea es ir probando metodologías y formas de conversar que nos ayuden a estar más cerca, a pensar en las cuestiones más conceptuales y que nos ayuden a tener mejores enfoques, pero también en aspectos bien prácticos de la atención y que nos pueden ayudar a mejorar nuestra práctica en lo cotidiano. Así que hoy justo nos queremos encontrar para hacer una apuesta en ese sentido y hemos pensado este webinario trabajarlo en un formato de Ateneo, conversar sobre casos en particular que nos han generado algún desafío, que nos traen alguna pregunta y también contextualizar estas situaciones con lo que ocurre en la región, porque a veces nos sentimos que estos desafíos que nos tocan todos los días nos ocurren únicamente en nuestro lugar o nos ocurren en nuestro país incluso, y resulta que son a veces desafíos y también buenas prácticas y potencia compartida con otros lugares de la región. Entonces, hoy tenemos tres panelistas de lujo para acompañarnos en la conversación, pero de vuelta, nuestra idea es que sea una conversación entre todas las personas presentes, que podamos aportar desde nuestra experiencia, que podamos también hacer preguntas y contestarnos entre todos. Así que yo quiero presentar a María Esther Mogollón Chapiquén. Ella es una activista feminista, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y directora del Observatorio de Derechos Sexuales de Personas con Discapacidad, ODISEX, en Perú. María Esther es licenciada en periodismo por la Universidad de La Habana con una maestría en género, sexualidad y salud reproductiva por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, eh, y ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta conversación para contarnos un poco sobre su experiencia y la experiencia un poco de su mirada sobre la región en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva. Y después vamos a contar con la participación de Fabián Murnúa, que es abogado argentino, experto en salud mental, con amplia experiencia en acompañamiento de casos de acceso a la salud de personas con discapacidad. Entonces vamos a poder tener su mirada sobre los aspectos legales. Y Janina Miragaya, que es obstétrica, epidemióloga, investigadora y coordinadora operativa del grupo de obstétricas de Redas. Ella recientemente ha participado también como disertante en el primer curso que hemos realizado en REDAS de Introducción a la Perspectiva Social de la Discapacidad para el abordaje de la salud sexual y reproductiva. Y bueno, tiene también amplia experiencia e interés en el abordaje inclusivo de la salud sexual y reproductiva, así que seguramente va a ser una conversación muy productiva. Yo le doy la palabra a María Esther. Nos ha traído una presentación que ya vamos a poner en pantalla, pero te escuchamos, María Esther. Muchas gracias nuevamente. Bueno, buenas tardes y muchas gracias más bien a la invitación. Me gustó mucho. Bueno, creo que por ahí tenemos militancias comunes como participar en CLACAI y en otras actividades feministas conjuntas. Creo que REDAS también nos hemos encontrado por ahí. Eh,
quiero, bueno, aparte de agradecerles muchísimo este título, ¿no? Discapacidad y autonomía, para que no sea solo teoría y que va a focalizar en el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad. Yo quiero empezar desde esta experiencia que tengo desde Odisex y cuento 3 casos. Por ejemplo, uno de una de las activistas que se les contó mucho de la salud, de la prevención en su salud sexual y reproductiva, y que fue a su centro médico en Piura a hacerse un Papa Nicolau. Cuando llega, le dicen que tiene que venir con 2 personas más que la ayuden a subirse a una camilla, porque ahí no había quien la ayude. Ese es un caso. Otro caso, un grupo de jóvenes sordas. No estoy pasando las láminas, regresen a la primera, por favor. Ahí. Y un grupo de jóvenes sordas en Ica que fueron a consultar sobre métodos anticonceptivos modernos y no les dieron la consulta, no las quisieron atender porque no se entendían mutuamente, ¿no? Las jóvenes sordas le pedían a la, no sé si fue la promotora, la enfermera, la persona que estaba en el centro médico, que no podía ayudarlas porque no las entendía, y ellas no la entendían porque la persona no las miraba directo a la cara para que ellas pudieran leerle los labios y poderse entender. Entonces se fueron sin métodos anticonceptivos. Y después otra de nuestras activistas en Odisex, en Piura, que cuenta que cuando ella dio a luz, eh, al parecer la habían esterilizado y que ella no sabía nada. Ella se da cuenta cuando quería un segundo embarazo, fue al médico y el médico le dijo que no podían hacer nada porque ella ya había sido esterilizada, al parecer, cuando dio a luz a su primer hijo. Ella recordó que la habían esterilizado porque la abuela insistió con el médico de que ella, que tenía discapacidad física motora, para qué se iba a buscar problemas y que mejor la esterilizaran. O sea, no fue con su consentimiento y ella se enteró mucho después de la situación. Entonces, no son casos del siglo pasado, son casos cercanos, uno este año y 2 del año pasado, que ha sucedido con activistas directas nuestras. Entonces, quiero decirles que estoy hablando desde la práctica, desde nuestro activismo feminista. Entonces, ahora sí, empezaremos diciéndoles bueno, ahí está la realidad de las mujeres con discapacidad, que nuestro trabajo es precario e informal y que normalmente está dedicado a los servicios, que tenemos poco o nulo acceso a medios virtuales. Es muy difícil la computadora, el celular, el internet para muchas mujeres con discapacidad, que la pandemia del COVID-19 nos mostró cuán vulnerables somos las personas con discapacidad. Hola, Y hola. esto, Dale, hola, no, súper. hola, bueno, seguimos, que esta vulnerabilidad viene desde nuestras condiciones de pobreza, que también en nosotras hay un aumento de violencia de género, que en mujeres con discapacidad es mayor la violencia de género que en mujeres que no tienen discapacidad, que en nosotras se puede mirar mucho la desigualdad, la violencia de género, como les he dicho, la no atención o poca atención adecuada en salud sexual y reproductiva, acceso al aborto, información sobre prevención, VIH, cáncer, ¿no? De mamas, cáncer del útero, que también somos expuestas a esterilizaciones forzadas, tal como les he explicado, y que hay muy poco acceso a tratamiento de fertilidad, a la maternidad deseada, que los trabajos a los que accedemos son precarios, que nuestra salud también es muy precaria por las dificultades de acceso a la salud y en ella la salud sexual y reproductiva en el Perú, el acceso al seguro social y al seguro integral de salud,
y que también es muy desigual el acceso a la educación y que afecta en especial a la niñez y la adolescencia, ¿no? Y en general, un hecho muy delicado que creo que se le está haciendo frente en estos últimos meses, años, es la ausencia de data confiable para el diseño de políticas públicas para personas con discapacidad. La siguiente lámina. Entonces aquí hay como en estas esferitas de colores, como que nos muestran cómo estamos las mujeres con discapacidad. O sea, nos señalan que 1 de cada 6 personas en el mundo tiene discapacidad. En el Perú, la mayoría de personas con discapacidad somos mujeres. Y que el 17% de la población mundial son mujeres. Y pensamos que igual, diré, el 17% de la población mundial tiene discapacidad. Y la mayoría, si se sigue un poco la tendencia peruana, aunque somos un poco más del 50%, en el mundo pudiera ser el 50% de la población mundial, ¿no? En América Latina hay 85 millones de personas que viven con discapacidad. Y entonces cuando vemos el, el panorama con las mujeres con discapacidad, entonces voy a hablar de Perú específicamente, encontramos que somos las más pobres, las más solas, las más sin empleo, las más invisibles y que también somos más víctimas de violencia de género en toda la diversidad de las discapacidades que tenemos, ¿no? Discapacidad física, discapacidades mentales, la discapacidad de las personas que no escuchan, las personas que no ven o que tienen reducida la visión. Y es el panorama que nos dibuja, que nos expresa esta presencia en nuestro mundo, ¿no? Seguimos. Entonces, de la experiencia que traigo, una de las mayores dificultades que tenemos son los mitos y prejuicios de la sociedad hacia nosotras, ¿no? Que si somos seres asexuados y que no tenemos deseos sexuales o que no hacemos uso de nuestra sexualidad, que nos ven como niñas, entonces empezando por la familia y creen que tenemos que estar encerradas en nuestras casas, también los prejuicios que he encontrado en escuelas, en medios de comunicación, que piensan que somos muy sexuales y que por eso nos violan, por eso hay embarazo no deseado, por eso también nos esterilizan, ¿no? Porque hay una serie de prejuicios en nuestra sociedad hacia nosotras. O como les decía, a unas compañeras, o nos ven como muy pobrecitas, muy niñas, o también nos ven como demonios, o ángeles o demonios. No somos nada de eso, somos seres humanos en el mundo con algunas discapacidades que tienen que ser comprendidas. Por eso el enfoque social de la discapacidad es el que nosotras también usamos, tal como nos han explicado con una de las personas que también va a exponer esta tarde. Entonces, nos movemos en una sociedad conservadora, patriarcal, machista, que nos minimiza y en una sociedad tan desigual como la peruana y las sociedades latinoamericanas, ¿no? En medio de todo eso, discriminaciones, pobreza, y nos invisibilizan, ¿no? No nos están expresando ni en las cifras ni en las situaciones que se vienen desarrollando. Por ejemplo, de data sobre violencia de género y violencia sexual sobre nosotras, casi no aparecemos. Por ahí he visto algunas cifras, yo todavía no confío mucho porque la evidencia no está comprobada. También hemos encontrado que muchas veces las mujeres con discapacidad no conocemos el funcionamiento de nuestro cuerpo y también no conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos. También por ahí nos dicen que una de las, Gaby Bruno, una compañera argentina, nos dice el capacitismo, ¿no? Que eso también nos complica, nos daña mucho cuando nos ven que otros tienen que hacer las cosas por nosotros.
Encontramos también barreras burocráticas de personal médico, sobre todo, y escolar, que desconoce nuestros derechos. Y cuando asumimos, por ejemplo, el derecho a la decisión libre e informada sobre el uso de métodos anticonceptivos, o queremos información de acceso al aborto, o a querer ser madres o no, a rechazar y denunciar la esterilización forzada, la violación sexual, el maltrato, hay un personal operativo, tanto en salud como en la policía, fiscalía, que desconoce nuestros derechos y no nos ni dan las informaciones ni las explicaciones que necesitamos sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Como ya les había explicado, los mitos y prejuicios que se constituyen en barreras para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos y nuestra salud sexual y reproductiva. Los medios de comunicación, de igual manera, tienen como imágenes de personas blancas, de personas que no tienen ninguna dificultad para movilizarse, etcétera. Y esas son imágenes que están permanentemente en los medios de comunicación y que cuando hablan de nosotras como personas con discapacidad, entonces usan imágenes, textos que nos minimizan, que provocan lástima o nos demonizan, como les había estado contando. Y después, como les decía, nuestra vulnerabilidad frente a la violencia sexual y de género. Y aquí enfatizo porque al no visibilizar esta situación, sobre todo ahora que tanto hablamos de las políticas de cuidado, no nos están mirando como mujeres, sí, personas que recibimos atenciones porque necesitamos cuidados, pero también somos cuidadoras. También cuidamos a personas adultas mayores, cuidamos a bebés en las casas, pero además, cuando existe la violencia sexual hacia nosotras, ¿qué hay? Hay un encierro, hay un castigo, hay una amenaza que nos imposibilita hacer estas denuncias como la esterilización forzada o como el aborto forzado, y no porque lo deseemos frente a una situación no deseada, ¿no? Entonces, hay toda una serie de, para nombrarlas de alguna manera, de barreras burocráticas, barreras físicas, barreras de comunicación, barreras de información. Las de comunicación, información, las que están relacionadas a las personas ciegas. No hay un ajuste razonable para atenderlas en los centros médicos. No están los letreros para las que usamos silla de ruedas. Vamos a un centro médico y los letreros están como muy arriba, tenemos que estar estirando la cabeza para mirar los baños para personas con discapacidad. Creo que le han puesto en algunos las figuritas nada más, pero no están las puertas adecuadas, no están las necesidades que tenemos para nuestra atención. Entonces, la siguiente lámina. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Que es algo, hay un lema que nos recorre desde la creación de la Convención, que es una herramienta muy potente, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una herramienta muy potente que contiene derechos sexuales y reproductivos y la atención en salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, nosotras desde Odisex y lo que estamos haciendo incidencia permanentemente es fortalecer la autoestima, el empoderamiento y la identidad de las mujeres con discapacidad. Incorporar frente a todo esto una visión, una mirada interseccional para tomar en cuenta género, edad, discapacidad, etnia, territorio, para que haya un mejor diseño de políticas públicas y en los centros médicos mejor diseño de las atenciones a personas como nosotras, ¿no? La data confiable que ya les dije que urge para hacer un mejor diseño de las políticas públicas, planes, programas respecto a nosotras, proveer a las mujeres con discapacidad a herramientas necesarias para su participación en la vida del país, en la toma de decisiones, trabajar la atención adecuada de la violencia hacia la mujer con discapacidad que incorpore los aspectos de diversidad y vulnerabilidad y la prevención de la violencia,
mejorar la ruta de la denuncia es algo que tenemos acá en Perú porque es una ruta muy complicada para hacer una denuncia cuando hay violencia de género. Sabemos que hay ahora una serie de legislaciones, la internacional, la convención es muy potente para nosotras, pero el Estado todavía tiene que implementar las normas, los ajustes razonables para favorecer los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, reforzar, fortalecer a las organizaciones de mujeres con discapacidad para su participación más activa en la toma de decisiones, para que tengan voz propia. La academia, que normalmente está ausente, también nosotras insistimos en que tiene que desarrollar investigaciones relativas a los derechos de las personas con discapacidad, la violencia de género, para tener más evidencias que apoyen nuestra eh, nuestras necesidades de cumplimiento de políticas, planes, programas hacia nosotras. La salud sexual y reproductiva también se torna una urgencia, especialmente en niñez y adolescencia, y las políticas de sensibilización para eliminar mitos, prejuicios, y esto es a todos los niveles, ¿no? Estado, medios de comunicación, la sociedad en su conjunto y nosotras mismas como personas, mujeres con discapacidad. Me dijeron 10 minutos, porque también me gustaría escuchar a mis otros compañeros, compañeras que van a exponer, pero justamente en estos últimos días, he participado en varias reuniones que tienen que ver, una desde CEPAL con data sobre personas con discapacidad. Ayer estuve en la presentación de un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas para el Desarrollo, que habla de políticas públicas hacia la salud sexual y reproductiva, ¿no es cierto? Que es un documento muy bueno, no he podido extraer muchos datos, pero encuentro su riqueza y que por fin hay un documento potente. Y también CLACAI nos presentó anteayer un documento también muy potente sobre normas, leyes sobre salud sexual y reproductiva y acceso al aborto, ¿no? Entonces yo los invito a actualizarnos todos juntos con estos informes, con estas herramientas, y estoy a su disposición para las preguntas en las que quieran hacerme en el transcurso de la tarde, que vamos a estar intercambiando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Esther. Creo que nos has dado un panorama muy interesante, obviamente centrado en tu experiencia en Perú, pero también en lo que ocurre en la región. Y yo creo que muchos de nosotros vimos reflejadas también las realidades que conocemos y con las que nos encontramos permanentemente. Así que muchísimas gracias. Y la invitación entonces, como les decía, es ahora a que abramos este Ateneo para poder seguir conversando em, entre todos en torno a unas situaciones. Nosotros le pedimos a las personas integrantes de los diferentes grupos de redes que nos compartieran situaciones que les han generado de alguna manera desafíos o sobre las cuales quisieran profundizar en alguna parte del enfoque, y recibimos algunas situaciones de las que fuimos armando casos hipotéticos, así que no son reflejo exactamente de las situaciones que nos compartieron, pero creemos que nos pueden alimentar esta conversación. Entonces, la idea es, si pasamos a la siguiente, Mile, que podamos trabajar sobre esta situación que hemos armado a partir de esas experiencias. La dinámica, si a ustedes les parece bien, a todos quienes estamos participando, yo voy a compartir el caso y a hacer algunas preguntas disparadoras para que vayamos conversando. Le voy a dar la palabra primero a Janina y a Fabián para que nos den su opinión, y después abrimos el piso para que todas las personas presentes puedan participar. En este caso quisiéramos compartir sobre la situación de Valentina. Ella tiene 19 años, tiene discapacidad intelectual eh, y acude a una consulta al sistema de salud para averiguar sobre el implante subdérmico. Ella acude con una amiga, Carolina, em,
y el profesional de la salud no permite que ingrese con Valentina, lo que dificulta la comprensión de la información, ya que utiliza lenguaje técnico y acota el tiempo de la consulta a 15 minutos que están establecidos. Así que bueno, Valentina se retira de la consulta sin el método y además confundida porque no ha comprendido la información que iba a buscar. Esta situación yo creo que se parece seguramente a muchas que ustedes han atravesado en el sistema de salud. Y entonces a mí me gustaría conocer la opinión de Fabián y de Janina alrededor de el derecho a la información y cómo garantizar la accesibilidad, alrededor también de los ajustes razonables. No sé si todas las personas que nos acompañan hoy conocen esos conceptos, pero bueno, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad provee algunas herramientas para asegurar la accesibilidad y una de esas son los ajustes razonables, ¿no? Que son aquellas adaptaciones, aquellas modificaciones que deberíamos realizar cuando estamos en la atención de una persona con discapacidad para asegurar que pueda recibir la atención en igualdad de condiciones. Y eso significa hacer algunos cambios eh, que no representen algo que no sea razonable, ¿no? Por eso tiene apellido el ajuste. Pero bueno, me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen sobre esos ajustes y sobre todo sobre el rol de las personas de apoyo. Para las personas con discapacidad, en la mayoría de los casos, contar con sistemas de apoyo que a veces son personas y a veces son herramientas de la tecnología es fundamental. Entonces yo quisiera escucharles sobre estos temas, sistemas de apoyo, acceso a la Muy caliente. información y ajustes razonables. Bueno, no sé, Fabi, si te parece, voy arrancando un poquito. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, la verdad que es un gusto. Bueno, la verdad es que la atención de las personas con discapacidad siempre implica, ¿no?, desafíos para el equipo de salud y particularmente en este caso, que hablamos de casos de discapacidad intelectual, a veces son aún más desafiantes todavía, ¿no? Em, en este caso puntual, pensando en cómo podemos hacer para garantizar el derecho a la información accesible, tenemos que pensar que como lo hacemos con cualquier usuaria también, y particularmente en el caso de las personas con discapacidad, tenemos que tratar de utilizar un lenguaje claro y directo, evitando tecnicismos y recurriendo a ejemplos cotidianos que puedan facilitar la comprensión, por ejemplo, ¿no? Incorporando materiales visuales, esquemas simples que puedan explicar, en este caso puntual, qué es un implante subdérmico, cómo funciona, cuáles serían los efectos de manera sencilla. Una cosa importante también podría ser asegurar más tiempo en la consulta, ¿no? O segmentar esa consulta si es necesario para que no se tengan que forzar decisiones. Em, Otra posibilidad también puede ser respetar el derecho, no debería ser otra posibilidad, sino tendría que ser de esa manera respetar el derecho a que ella esté acompañada por un apoyo de su elección, si ella quisiera, en este caso su amiga Carolina, ¿no?, que le permitiría facilitar la comprensión de la información, porque en realidad lo que permitiría el apoyo en este caso, como ella lo desea, es poder traducir o reforzar la información que ella reciba, ayudando a que Valentina pueda comprender mejor, le permitiría reducir un poco la ansiedad y aumentar la confianza, generando un entorno más amigable y además, porque seguramente el rol de su amiga le permitiría también reforzar lo que se conversa fuera del consultorio, ¿no? Y que luego pueda acompañar esa toma de decisiones y sostenerla en el tiempo. Y después, por ejemplo, confirmando la comprensión de toda la información que ella pudo haber recibido a través de técnicas de verificación, que es algo muy importante también, ¿no? Quizá me podrías contar qué entendiste con tus palabras, para qué sirve. Esa es una manera de poder ir validando que fue comprendiendo lo que se le fue explicando. No sé, Fabi, si querés ahí complementar seguramente.
Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno. em, yo voy a complementar un poco lo que decía Yani. Hoy Sony decía, yo trabajo como abogado. Soy abogado, trabajo en temas de salud mental y discapacidad. Em, pero antes de ser abogado también trabajé con personas con discapacidad como asistente personal. Así que también cumplí funciones de apoyo en su momento, ¿no? Y bueno, voy a tratar de conectar un poco a partir del caso, eh, bueno, los temas jurídicos muy simplemente con la experiencia de acompañamiento, ¿no? Yo cuando leí el caso de Valentina, me parecía que estaba bueno, que sería interesante acá reponer un poco cuáles son los derechos en juego eh, de Valentina frente a esta situación, ¿no? Em, Seguramente muchas de ustedes han leído la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que se fue mencionando, pero esa convención, digamos, tiene derechos eh, muy importantes y que en este caso están en juego, ¿no? Y me parecía conveniente repasarlos un poco, muy brevemente. El derecho a una vida independiente en la comunidad, ¿no? Me parece que ese derecho, que es como el corazón de la convención, ¿no? Es que el derecho que nuclea las grandes reivindicaciones del colectivo de personas con discapacidad es el derecho que reconoce a las personas, el derecho a elegir, básicamente, y a controlar todos los aspectos de su vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba como asistente personal y a veces me resultaba más cómodo no preguntarle algo a la persona con la que trabajaba y tomar una decisión por mí mismo, me retaban, ¿no? Me decían, bueno, el derecho a la vida independiente se parte de lo más básico de la vida cotidiana de una persona, de, no sé, elegir qué comer, hasta qué remera se va a poner una persona, o a qué hora quiere salir a dar una vuelta, si quiere salir a pasear o no, ¿no? Ahí está, no en las grandes decisiones, sino en el cotidiano, ¿no? Entonces, en decisiones como esta, incluso que tienen mucha trascendencia, se juega ese derecho a una vida independiente. Y desde la convención ese derecho no equivale a a su autosuficiencia, sino que viene de la mano del reconocimiento del derecho de las personas a acceder a apoyos o acompañamientos que ayudan a ejercer esa vida independiente y que ayudan a ejercer ese control sobre los aspectos que hacen a la vida de una persona, ¿no? Eso me parecía muy importante remarcar en este caso. Y dentro de ese campo de la vida independiente, el derecho a ejercer la capacidad jurídica, porque el ejercer el derecho a la capacidad jurídica, un término que parece tan difícil, ¿no? A veces, no es otra cosa, en palabras simples, que el derecho de una persona a poder elegir y controlar aquellos aspectos de su vida que tienen que ver con el ejercicio de los derechos y que tienen alguna relevancia jurídica, ¿no? Y que también comprende el derecho de tener apoyos para poder transitar el ejercicio de la capacidad jurídica. Y además, porque en algunos de los casos se menciona también, ¿no? El derecho a que esos apoyos también sean controlados, ¿no? Para verificar que esos apoyos no ejercen lo que llamamos influencia indebida. Porque en definitiva lo que se busca es que la persona pueda tener el control sobre su vida, ¿no? Entonces, todos estos derechos aparecen en juego. Y de la mano del derecho a la vida independiente y la capacidad jurídica, también el derecho al consentimiento informado, ¿no? El derecho al consentimiento informado como un proceso comunicacional, ¿no? Donde se le brinda información a una persona y esa persona, a partir de la información que se le brinda, de un modo claro y comprensible, como decía Yani, ¿no? Puede tomar una decisión. Y por último, también decía Sonia, los ajustes razonables, que también en el caso se ponen en cuestión, que también no son otra cuestión que un instrumento que parte de la diversidad de las personas, ¿no? Y como al reconocer la diversidad de las personas, también se reconoce que ciertos procedimientos requieren de ciertas adaptaciones para que todos podamos disfrutar de eso, en definitiva, de los derechos, ¿no? Entonces, todos estos derechos que menciono acá, me parece importante eh, destacarlo porque la amiga de Valentina y los profesionales de salud que intervienen en el presente caso tienen que actuar dirigiéndose, ¿no? Su objetivo es garantizar estos derechos. ¿Para qué?
para que Valentina pueda, en definitiva, ejercer el control sobre su vida y tomar la decisión que más se ajusta a sus propios deseos, a su propio proyecto de vida, ¿no? También pensaba que Valentina y el equipo de salud, el profesional o los profesionales que actuaban en este caso, para lograr esto, digamos, si uno pensara en un actuar, si bien no tiene todas las respuestas, pudiera pensar en algún modelo de actuación, bueno, diría, bueno, para garantizar estos derechos, por lo menos, como decía Yani, tiene que haber un entorno que facilite la comunicación, ¿no? No es lo mismo un profesional que recibe a una persona, con o sin discapacidad incluso, de una forma amable, amigable, receptiva, empática, así esa recepción es, bueno, antipática, ¿no? Con total desinterés por conocer cuáles son las necesidades de esa persona, ¿no? Entonces, esa creación del entorno ayuda a que la persona que está enfrentando seguramente un momento donde no siempre es cómodo y donde puede ser tenso, ayuda a esa persona a estar mejor posicionada, más relajada, ¿no? Para poder transitar ese momento, ¿no? Y en ese sentido me parecía que un profesional de la salud pueda tener registro de las necesidades de una persona es muy importante. Por ejemplo, si esa persona está nerviosa, decirle algunas palabras iniciales, ¿no? Como para romper el hielo, que se sienta más cómoda. Si esa persona necesita que se hable más pausado, ¿no? Si esa persona necesita estar acompañada, si la consulta requiere de más tiempo, ¿no? Si hay algún otro ajuste adicional que haya que hacer, ¿no? Pero todo eso ayuda a sentar las condiciones para que luego el momento importante, que es el momento de, finalmente, como llamamos en el derecho, el consentimiento informado, que es ese proceso de comunicación, bueno, sea lo más fructífero posible, ¿no? Y tanto el profesional como la persona que se está atendiendo se entiendan. ¿Y qué implica el consentimiento informado? En este caso, el implante subdérmico. Bueno, explicarle a la persona en qué consiste eso, ¿no? ¿Para qué sirve? Explicarle cosas básicas muchas veces que las personas no saben, como si duele o no duele, si es irreversible, si se puede quitar y cómo, ¿no? Todas cuestiones que por ahí a los profesionales pueden resultar muy obvias, pero a las personas que por ahí no lo sabemos, no, ¿no? Entonces todo eso me parece como muy importante para lograr, en definitiva, que se concreten estos derechos. Y luego pensaba también en el rol de Carolina como acompañante, ¿no? La importancia de las personas, incluso de las personas sin discapacidad, muchas veces a sentirse acompañadas en situaciones de mucha tensión y que generan mucho estrés, ¿no? Entonces el acompañamiento y los apoyos sirven para, yo pensaba, es un concepto, se suele decir, que tiene muchas, ¿no? Muchas capas, muchas definiciones o muchas variantes. Bueno, porque una de sus funciones es ayudar a las personas a transitar estos momentos lo más tranquilas posibles, ¿no? Y también esos apoyos y esos acompañamientos sirven obviamente para que las personas puedan finalmente tomar decisiones, ¿sí? De acuerdo a sus propios intereses. Em, yo Me pensaba gustaría, también, y ya termino con esto, perdón. ¿sí? ¿Querés decir, Yani? Dale, 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 dale. No, quería solamente decir esto complementando esto que venís diciendo de los apoyos, que en realidad a veces los apoyos cumplen esos roles, digamos, muchas veces en realidad cumplen esos roles que vos mencionás de poder facilitar algunas cuestiones, pero me parece muy importante también destacar que estar acompañadas es un derecho, pero no es una obligación, ¿no? También que muchas veces se asume que las personas con discapacidad tienen que ir acompañadas de alguien y eso no, sabemos que no es cierto y que además puede ser profundamente desalentador para la autonomía de la persona con discapacidad y que además muchas veces se confunde y se piensa que si una persona tiene una figura de apoyo legalmente establecida, digamos, que tampoco es un requisito para el acompañamiento, que quien acompañe sea esa persona figura legal, digamos,
uno puede sentir como figura de apoyo o como acompañante a cualquier persona, digamos. Alguien puede ser, yo puedo ser figura de apoyo legalmente de una persona, pero esa persona por ahí quiere ir acompañada de un amigo, de una amiga a la consulta y eso está bien también, ¿no? Me parecía importante también destacar esto porque a veces pueden ser un obstáculo también, ¿no? Las figuras legales en estos términos, porque a veces son, digo, no dejemos de pensar que estos temas hablan de la sexualidad, digo, y son temas profundamente íntimos y que nadie quiere ir y hablar abiertamente por ahí con su madre o con alguien, uno prefiere ir acompañado de una amiga, ¿no? Porque ninguna persona, ni la persona con discapacidad, ni cualquiera. Así que eso solamente quería comentar, Fabi, perdón la interrupción. Sí, claro, no, También a mí me en diferentes parece... Vale, momentos, Soli. ¿no? Como el momento de la decisión puede ir acompañada de alguien y después el momento de la atención de otra persona. Se pueden ir cambiando esas personas porque a veces, no sé, hay alguien del entorno cercano para cualquier persona esto, ¿no? Que te da más seguridad para tomar una decisión y otra que te puede acompañar mejor en una práctica clínica o si vas a llevar la atención. Sí, Fabi, te escuchamos y No, también si quieren hablar, por favor, levanten la mano, dejen sus comentarios en el chat, empecemos la conversación. Fabi. quería decir un par de cosas, me parece muy importante lo que decía Yani, o sea, porque también es los apoyos para prestar consentimiento, pero a la vez también, ¿no? Consentir los apoyos, ¿no? O sea, porque parece una paradoja reconocer que existen apoyos para prestar consentimiento, pero a la vez imponer esos apoyos, ¿no? Las personas también tienen que consentir, ¿no? Si quieren transitar determinadas situaciones con o sin apoyo, porque es como vos decís, parece que una persona con discapacidad indefectiblemente va a tener eh, que tener un apoyo, ¿no? Mira, a mí me pasó el primer caso, y le doy la palabra a las compañías, el primer caso que hice hace varios años, vinculado a la defensa de la capacidad jurídica de un señor hace muchísimos años. Me abrió los ojos así. ¿No? Había estudiado muchísimo la convención y había estudiado muchísimo capacidad jurídica, pero el primer caso que tuve, un señor al que le habían restringido la capacidad jurídica sin su consentimiento, cuando vino y lo atendí, le dije, ¿y usted quién quiere que sea su apoyo? Lo primero que le dije, no, no, me dijo él, yo no quiero ningún apoyo, yo ejerzo mis derechos. Yo dije, claro, o sea, no entendí nada, ¿no? El señor me está enseñando, ¿no? Y yo ya estoy suponiendo que él requiere un apoyo, ¿no? Em, Absolutamente. a las compañeras, me muteo. Gracias, Fabi. María Esther, te escuchamos y después Mariela. Sí, me parece muy interesante las ponencias de nuestros colegas, pero también aquí insistir con el tema de los acompañantes, las acompañantes. Hay que insistir en la autonomía de la persona con discapacidad. Si desea ir con alguien o si va con alguien, que pasa muchas compañeras, quieren que la persona, el doctor, la enfermera, el personal médico, las mire a ellas, que la indicación se las dé a ellas, no a la persona acompañante, que es un vicio permanente, constante. O sea, no nos dan importancia a nosotras y le dan importancia a la persona. ¿Con quién ha venido? ¿No? Yo que entro con silla de ruedas, ya le he tenido que decir a mi hermano, a mi hermana que se queden afuera para que el doctor me hable directo a mí y yo saber mis condiciones físicas. Y bueno, y en los temas de salud sexual y reproductiva son temas personales. Necesitan dirigirse a la persona. Creo el profesional necesita, la profesional necesitan hacer todos los esfuerzos para que la persona con discapacidad le entienda. Usar figuritas, mirarla directamente a la cara, darle la importancia que requiere, y por eso me parecía muy interesante el título de este webinario, Discapacidad y Autonomía. Los profesionales, las profesionales, nosotras, personas con discapacidad, debemos estar permanentemente haciendo uso de nuestro derecho a la autonomía, nuestro derecho a decidir, ¿no? Así sea lo, los apoyos, los ajustes razonables, todo eso, pero primero nosotras, ¿no? Por eso es que hay un lema, ¿no? Nada sobre nosotras sin nosotras. Es como básico el respeto a la autonomía.
Absolutamente, gracias María Esther. Creo que es central. Mariela, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La realidad es que María Esther acaba de decir algo muy interesante. Yo como profesional de la salud, muchas veces nos pasa de recibir a la mamá acompañando a esa niña, que ya no es tan niña, pero ellos mismos como familiares, eh, ya ellos mismos los tratan como discapacitados. No, explíqueme doctora, porque después ella se va a perder y ya le quita a esa niña la posibilidad de que ella tome por su cuenta sus pastillas. Habrá casos y casos, ¿no? Sonia, porque obviamente que debe haber casos y casos. Pero muchas veces el familiar es quien más invalida al paciente. Y otras veces tenemos también en el consultorio, por un implante subdérmico, vale lo que acaban de poner en este caso número 1, es que a veces el paciente quiere pasar solo, porque se queda más relajado, porque la mamá la pone nerviosa o porque vayas a decir cosas o quiere soltarse y hablar. Pero si el paciente decide y que se siente más cómodo tratar que esté con alguien que a ella le dé confianza, nosotros como profesionales no nos podemos negar a eso. Eso es lo que yo quería exponer. Pero María Esther dijo con sus palabras también un poco lo que yo quería decir. A veces Ya. los mismos familiares hacen que le den más, le saquen esa participación al paciente. Sí, sí, creo que ahí hay mucho para aprender desde los dos lados, ¿no? Desde el lado de quienes acompañan y desde los profesionales de la salud y para reflexionar. En ese sentido me parece clave lo que están trayendo. Y no sé si hay, Fabián, te escuchamos y Sí, digo, quería agregar algo más ahí lo que dicen, ¿no? Que decía Mariela también y me decía María Esther. Para mí también es muy importante que los apoyos, que es un déficit que ustedes señalan, comprendan el rol que tienen, ¿no? El rol de un apoyo es ser activo, desde mi punto de vista, como lo veo, ser activo en promover que la persona tenga el control de la situación, pero no ser el protagonista de la situación, ¿no? Eso quiere decir que el rol del apoyo es facilitar la situación. Por ejemplo, si ve que el diálogo con el profesional de la salud no es el mejor, porque el profesional de la salud no le habla a la persona y le habla al apoyo, y la persona con discapacidad que está recibiendo la atención no lo puede marcarlo, pedirle por favor hable a él o a ella que está atendiendo. Si la persona, el profesional o la profesional hablan muy rápido, por ejemplo, no dan el tiempo, tratar de marcar esa situación para facilitar una conversación que sea comprensible, ¿no? Pero no puede tomar el protagonismo, ¿no? Ese es, porque ahí ya no es apoyo, ¿no? Ahí ya no estamos hablando de un apoyo. absoluta. Y nos vamos al campo de la sustitución de la voluntad, ¿no? Entonces un apoyo tiene que entender muy bien el rol que tiene en el proceso y cuál es su función. Su función es muy importante para ayudar a la persona a tener el control de la situación, no para controlar la situación. Y a veces también el rol del apoyo es dar un paso al costado y decir me quedo afuera y está bien estar afuera y sigo apoyando desde acá, pero mi rol ahora es estar a un lado y esperar para cuando sea necesario que aporte. En el chat nos dicen también vincular esto con la confidencialidad, ¿no? Que es otro derecho fundamental que aparece también en la consulta y que es muy importante. Y nos invitan a reflexionar. Débora nos dice, a veces esa necesidad de que entre alguien más o de que no estemos solos tiene que ver con la inseguridad de las profesionales, de los profesionales, de decir, ¿será que me estoy explicando bien? ¿Será que voy a poder hacer esto únicamente con esta persona que tengo enfrente y que no tiene nadie más? Como esa necesidad de buscar otro apoyo o porque no se quiere perder tiempo en la consulta. También hay cuestiones más... que se banales que se mezclan y que están ahí, nos dice Débora, pero Gaby, te escuchamos. Hola. Sí, yo, bueno, adhiero a todo lo que están planteando, a lo que vienen planteando, pero me quedo con dos compañeras atrás que hablaron con relación, alguien que dijo que a veces la familia, o suele ser la familia la que este,
en los actos de sobreprotección, entra a la consulta y también dice, deme a mí que ya se va a olvidar, algo así fue el ejemplo. Yo soy mujer con discapacidad y tuve la oportunidad de trabajar en varios roles de la gestión pública, y cuando venía una persona de más o menos 14 15 años en adelante, y que venía con su mamá o su papá o algún apoyo, y venía a plantear alguna cuestión en relación a su autonomía diversa, desde estudios, acceso laboral, como cuestiones ligadas a la sexualidad. Yo digamos, planteaba que por favor se retire la otra persona, que bueno, genera una cuestión de privacidad cuando la persona podía, cuando yo, digamos, cuando lograba, porque sabemos que con relación a la comunicación y con relación a la accesibilidad a la comunicación, hay muchas cuestiones que tienen que ver con en un primer encuentro no lográs establecer los códigos comunicacionales, pero cuando podía establecer un código comunicacional, bueno, tratar de como separar a esa otra voz que siempre quiere hablar por nosotros y nosotras. Vengo muy movilizada de estar con muchos días digamos, con muchos profesionales que corren del lugar a las personas con discapacidad. Por eso hago tanto hincapié en tener una actitud proactiva en- me sale dar la palabra que no es, en legitimar la palabra nuestra. Así que bueno, gracias. Gracias, Gaby. Bueno, sí, lamento, pero creo que estos espacios también nos ayudan a abrir los ojos y a buscar herramientas para efectivamente salir de esas prácticas excluyentes. Vale, te escuchamos. Estás silenciada. Ahí está. Sí, 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 ahí me di cuenta. Hola, ¿cómo están? No, me quedé pensando mientras estoy escuchando atentamente todos los aportes que son como súper valiosos. Un poco lo que va diciendo cada uno y cada una de ustedes. Como decía María Esther, que al principio de su ponencia hablaba de este imaginario social de infantilizar a las personas con discapacidad eh, y su acercamiento a la consulta en salud sexual. Y Fabián y Janina también hablaban de algunos como de estos derechos del consentimiento informado, de garantizar el consentimiento. También se habló de explicar bien, de que queden claro, de utilizar alguna otra herramienta que tengamos a mano si fuese necesario, como dibujar o usar láminas explicativas. Y acá me pongo como profesional de la salud en esta delgada línea y también que decía, creo que Gabriela, hablaba de esto no, algo que leyó Sonia al chat, como esto de la inseguridad de los profesionales cuando no saben bien cómo manejarse o cuando no sabemos bien cómo manejarnos, esta delgada línea de por qué debería hacer algo diferente ante una persona con discapacidad. Digo, el consentimiento es para todas las personas. Emplear todas las herramientas para que me entiendan cuando estoy dando una consejería de salud sexual, de la elección de un método, eso es para todas las personas. No sé, usar láminas explicativas, dibujar, asegurarme de que entendieron, de que está tomando la decisión que crea más correcta para su estilo de vida o para las necesidades de ese momento. No dejar pasar a nadie que esa persona no quiera que pase, como decía Janina, cuando trabajamos con infancias o adolescencias, van acompañadas a veces de sus madres, y la verdad es que uno de sexualidad prefiere hablar o en privado o en términos de una amiga, una prima, otro tipo de acompañante. Y creo que eso no hace diferencia entre discapacidad o el resto de las personas. Digo, a veces sucede también esto, pecamos por inseguridad y como como exageramos algunas herramientas o
diferencias solo porque la persona nos manifiesta o porque la historia clínica dice o porque sabemos que tiene o porque vemos visualmente que tiene alguna discapacidad y tal vez no necesitamos generar ningún apoyo extra que el que tendríamos que hacer con cualquier otra persona. Nada, me quedaba pensando eso a medida que iban sumando reflexiones. Absolutamente, la importancia de preguntarle a la otra persona qué necesita y hacerle saber que estamos ahí para responder a esa necesidad, a eso que nos exprese que le hace falta para estar mejor y que lo vamos a tratar de hacer, ¿no? Preguntar, creo que esa es la mejor estrategia para poder saber cualquier persona qué necesita de nosotros y cómo puede estar mejor. Estamos ya en hora del tiempo que nos habíamos prometido, pero tengo 2 manos levantadas, así que si estamos todos de acuerdo, nos quedamos 5 minutitos más y terminamos esta conversación y la cerramos, bien, así no nos vamos corriendo. Claudia, te escuchamos. Ay, bueno, gracias. No, lo que quería comentar es en la línea de lo que abrieron recién, lo que abrió Vale, y lo que leía en el caso es esta jerarquización, ¿no? En ese encuentro. O sea, esta persona que ejerce ese rol médico actúa desde su lugar, ¿no? Él no se mueve ni en sus tiempos, ni en su lenguaje. Digo él porque me lo imaginé, varón. Pero digo, hay como una cuestión ahí bastante rígida, ¿no? De no apertura, de no dar protagonista, de protagonismo, de no habilitar la palabra y no generar un acercamiento para conocer qué necesita esa persona, simplemente se queda en su lugar. Y como eso no solo no contempla todos estos derechos que vinieron que estamos hablando, sino que también vulnera y además pone en riesgo a esa persona, porque sabemos que una persona que no accede a un método anticonceptivo en el momento en el cual lo solicita, está expuesta a un riesgo, y el riesgo es un embarazo no deseado, no planificado, con todo lo que eso tiene después, ¿no? Entonces, bueno, pensaba también eso otro que implica, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Gracias. Totalmente. A veces decir que hacemos todo igual para todos, lo que hace es generar más desigualdad y más exclusión. Entonces, la consulta son 15 minutos y a todo el mundo igual termina dejando afuera un montón de gente, ¿no? Creo que ahí tenemos que volver sobre eso. Yanni, te escuchamos. Sí, también complementar con que muchas veces cuando viene la persona con discapacidad nos genera como cierta desesperación, ¿no? Como que queremos todo, hacer todo. Entonces, en ese hacer todo, como que incluso terminamos sobreprotegiendo. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, es en relación a ser mayor de edad y a las cuestiones que tienen que ver con el consentimiento y la edad, las reglas son las mismas, digamos, ¿no? Toda persona mayor de 16 años digamos, es capaz de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su salud, o desde los 13 a los 16, si son cuestiones que no implican un riesgo grave para su vida, digamos, las reglas ahí son las mismas. Y lo mismo con el consentimiento informado. A veces se presentan dudas en el equipo de salud, habrá entendido, estará segura y demás, y nos hacemos esta pregunta cuando la persona no tiene discapacidad. Cuando una persona va a dar su consentimiento informado, por ejemplo, para acceder a un aborto, seguramente tiene dudas, ¿no? También, tenga o no tenga discapacidad. Entonces, me parece que ahí, no porque la persona tenga discapacidad, va a tener más dudas que otras, ¿no? Simplemente es nuestro rol poder transmitir la información como venimos diciendo hasta ahora, y bueno, y confiar que la persona da su consentimiento como cualquier otra. Así que me parece importante eso. Sin exigirle estar más segura que las demás, ¿no? Porque al final estos Tal cuidados cual. terminan haciendo que tengamos que eliminar todas nuestras dudas y estar en otra situación. Bueno, muchísimas gracias, Fabi. No sé si quieres decir algo para No, ya cerrar. estamos, ya estamos. No, me encantó, me quedé con ganas de decir muchas cosas, pero estuvo buenísimo el intercambio. Sí. Muchas gracias, María Esther. Una última palabra de cierre, nos queda un minutito. Sí, yo agradezco muchísimo este tipo de espacios de personas que no tienen discapacidad y que están tratando de acercarse también a las personas con discapacidad, de que nos inviten a las que tenemos discapacidad junto con personas que no tienen discapacidad y mucho más,
que leí que convocaba también el Colegio de Enfermeras, ¿no? O una sociedad de La red, enfermeras, la red, el grupo de enfermeras la de red. Río. El grupo Me de parece enfermeras. súper interesante. Agradezco el espacio relajado, tranquilo, para poder conversar como ustedes tal lo propusieron. Yo muy agradecida y a disposición siempre de todas ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Esther, y a todas, a Milena por todo el acompañamiento. Em, y bueno, nos seguimos encontrando. Esta seguramente va a ser la primera conversación sobre este tema de muchas. Les dejamos en el chat algunos materiales, si no, chusmen en la página de Redas, que tenemos materiales disponibles sobre discapacidad y salud sexual y reproductiva. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas Discúlpame, gracias. también está el documento de CLACAI sobre políticas públicas, leyes y discapacidad. Creo que Ay, recién lo están presentando. Muy bueno. hacemos ese otro chivo en el que también fui investigadora. Es un estudio comparado de la Claro. regulación sobre aborto de 13 países de la región, y ahí Ujú. se ve cuáles son las diferencias en materia de acceso a la interrupción del embarazo de personas con discapacidad en nuestra región. En materia normativa, todavía no hemos ido a ver la implementación, pero por lo menos Sí. sabemos que se ve muy distinto las normas en nuestra región, y eso ya nos da una idea de cómo debe ser el acceso también. Así que también si tienen ganas, entren a la página de CLACAI y ahí van a poder encontrar el estudio. Gracias, María Esther, por recordarlo. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias. Un Hasta abrazo. pronto. Nos Chao, chao, vemos. que estén muy bien. Hasta Chao. luego. Adiós.